Hola amigos y amigas, soy Luis Fernández y soy psicólogo, pero más importante que eso es que tengo 6.5 años de experiencia de ser papá y no solo de uno, sino de dos. Bueno, el segundo llegó hace 3 años, entonces tengo 6.5 años de experiencia de ser papá de por lo menos uno y 3 años de experiencia de ser papá de dos. Y lo que les quiero compartir el día de hoy son 3 cosas que he aprendido que me parecen muy importantes y que cualquier persona que esté pensando en tener hijos debería de considerar y tomar muy en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y es que ser papá es una de las cosas más bonitas del mundo y es una de las cosas de las que yo nunca me arrepiento. La verdad, yo disfruto mucho tener a mis 2 hijos y todo el tiempo que comparto con ellos. Pero también me he dado cuenta que en redes sociales, en las películas y a veces en los medios de comunicación se romantiza mucho la paternidad y pareciera que lo que uno debería de creer es que ser papá es algo que es 100% bonito y que no existen cosas difíciles, o que las cosas bonitas de ser papá o ser mamá contrarrestan al 100% las cosas difíciles y que por eso es algo fácil de hacer y algo que cualquiera podría hacer. Pero la verdad es que yo creo que la paternidad no es para cualquiera, ya que, como ya lo dije, es una de las cosas más bonitas que me pudo haber pasado, pero también me he dado cuenta de que es uno de los trabajos más difíciles del mundo y además, para dificultar más las cosas, nadie te prepara para ello. Es por eso que aquí van 3 de las cosas más difíciles de tener hijos. En el puesto número 3 pongo al dinero. Ese podría ser uno de los puntos más obvios para cualquiera, porque al final de cuentas, al tener hijos, una persona empieza a depender de ti y ya no tienes solo que alimentarte a ti mismo, sino que tienes que alimentar a una persona más. Ya no tienes solo que comprarte ropa para ti, sino que tienes que vestir a alguien más. Y así sucesivamente con todo. Al tener un hijo o una hija, todos los gastos se multiplican por lo menos por 2. Pero yo me he dado cuenta que es más que solamente eso, más que solo el doble, porque los hijos y las hijas tienen gastos que tú probablemente no vayas a tener. Por ejemplo, la educación es uno de ellos, pero también la salud. Cualquier papá, cualquier mamá que esté en estos momentos viendo este video puede confirmar de que los niños y las niñas se enferman mucho más que los adultos, o al menos esa es mi experiencia. Y entonces tú, como papá o como mamá, quieres priorizar su salud y terminas gastando lo que sea necesario para poder curarlos cuando están enfermos. Entonces, ya sea en medicinas o en doctores o tratamientos, terminas gastando un montón de dinero que si no tuvieras hijos no lo estarías gastando. Esa es una cosa muy importante. También, como lo mencioné, está la educación. En mi país existe la educación pública, que en teoría es gratis, y la educación privada, en donde tienes que pagar una mensualidad. Y en cualquiera de los 2 casos se generan gastos. Como dije, la educación pública es gratis, pero al tener que ir a la escuela o al colegio, los chicos y las chicas generan gastos inherentes al proceso educativo que están teniendo, y aún más cuando, como lo mencioné, si decides hacerle el esfuerzo de darles una educación privada, porque ahí es muchísimo más el dinero que se gasta. La educación y la salud, en mi experiencia, son 2 de los gastos más grandes que se tienen al tener hijos, pero también hay otros, como por ejemplo el entretenimiento o los regalos que a veces se les quiere dar cuando vienen las fiestas, los cumpleaños, el día del niño, Navidad, que al final de cuentas son gastos que no son obligatorios y que por supuesto los chicos y las chicas no lo necesitan para ser felices, pero tú como papá o como mamá muchas veces quieres darles esos pequeños detalles y al final de cuentas terminan sumando a la cuenta de gastos relacionadas con tener hijos. Una cosa muy importante que tengo que mencionar es que me he dado cuenta que cuando las personas tienen dudas acerca de tener hijos o no, uno de los puntos más importantes que consideran es el dinero, porque se dicen: yo no quiero gastar el dinero que tanto me ha costado ganarme en otra persona que no sea yo mismo. Pero como se dan cuenta, por eso yo lo puse en el número 3. Hay otras 2 cosas que para mí son más importantes. Y al final de cuentas, una cosa que yo me he dado cuenta es que, a pesar de que a mí siempre me gusta tener un presupuesto, siempre me gusta tener claro en qué gasto mi dinero y cómo lo gasto también, nunca en estos más de 6 años que llevo de ser papá me ha dolido gastar dinero en mis hijos. Y esa es una cosa muy importante. Sí, se gasta mucho dinero, pero si la paternidad o la maternidad es para ti,
es probable que vayas a experimentar eso que yo he experimentado, que es que yo estoy completamente consciente de que el dinero que se gasta es mucho, pero para mí vale totalmente la pena y nunca me ha dolido gastar dinero en ellos. El punto número 2 es el tiempo. Una cosa muy interesante que me he dado cuenta al tener hijos es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y me refiero específicamente al tiempo que disponía cuando no tenía hijos. Básicamente yo tenía solamente que preocuparme por cumplir con mis deberes, ya sea el estudio, cuando estaba estudiando en la universidad, o el trabajo, y después de eso disponía de muchísimas horas en el día para hacer lo que yo quisiera. Y no solamente eso, sino que cuando tenía que tomar la decisión de tomar unas vacaciones o hacer algún viaje, básicamente lo que tenía que tener en cuenta era a mí mismo y las personas con las que iba a hacer ese viaje. Por ejemplo, mi esposa o mis amigos, y ya. Yo mencioné que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque en ese momento yo a veces sentía que a mí no me daba tiempo de nada. Entonces, por ejemplo, tuve ganas de aprender a tocar guitarra por algún tiempo, pero según yo no tenía tiempo de ponerme a practicar. Ahora que soy papá me doy cuenta de lo que es realmente no tener tiempo. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tienes que trabajar y tienes que cumplir con las labores del hogar, pero además también tienes el trabajo que nunca se acaba, que es el de ser papá o el de ser mamá. Entonces, apenas terminas de trabajar, tienes que empezar a cuidar de tus hijos. Tienes que prepararles la comida, tienes que bañarlos, tienes que alistarlos para dormir, tienes que cuidarlos para cuando están enfermos. Si por alguna razón quieres salir con ellos, por ejemplo, mi esposa y yo una vez queríamos ir a un concierto, la logística alrededor de salir sin los chicos es complicadísima. Entonces, al final de cuentas, empiezas a tener muchos problemas para poder disponer del tiempo, para poder dedicarlo para hacer cosas para ti o por ti. Entonces, ¿qué son las cosas que se me complican? A veces a mi esposa y a mí se nos complica encontrar tiempo para hacer ejercicios, que es algo muy importante para nosotros, para mantenernos saludables. Otra de las cosas es cuando quieres hacer un mandado, la logística alrededor de ello es grandísima, porque si los llevas a ellos, todo es más lento y todo se complica. O si los tienes que dejar en algún lugar, tienes que coordinar quién los va a cuidar y demás. Y una de las cosas más importantes que se complican cuando tienes hijos, especialmente pequeños, es el tiempo a solas con tu pareja, debido a que los espacios para tener tiempo a solas se reducen muchísimo. Y eso, si no lo logras manejar y no haces un manejo intencional del tiempo y un esfuerzo intencional por trabajar en la relación que tienes con tu pareja, puede tener repercusiones muy negativas, y lo he visto en muchos casos. Alguna de las cosas que mi esposa y yo hemos hecho es que, por ejemplo, hemos entrenado a nuestros hijos para que a las 7 de la noche o 7:30 ya estén dormidos, y entonces por lo menos tenemos un espacio en las noches para poder conversar, ver televisión juntos, hacer ejercicios o lo que queramos. Otra cosa es que nosotros tenemos el gran beneficio de que nuestros padres son muy cercanos a nosotros y muy cercanos a nuestros hijos, y entonces ellos los fines de semana regularmente se quedan por voluntad propia a dormir donde sus abuelos, y eso nos permite a nosotros tener tiempo para disfrutar como pareja. Y yo sé que esto no es una posibilidad para todos, es un privilegio que tenemos mi esposa y yo, pero al final de cuentas yo los invito y los motivo a que traten de encontrar los espacios, aunque sean pequeños, para poder tener tiempo de calidad con sus parejas. Una cosa muy importante es que este problema de no tener tiempo es algo temporal, debido a que solamente durará por los primeros 10 o 12 años de vida de tus hijos, que parecen muchísimo tiempo, pero al final de cuentas, si lo piensas, hijos vas a tener toda la vida. Y es entonces en esa etapa, en los primeros 10 años de su vida, en donde este problema de no tener tiempo para ti mismo o para ti misma va a estar más presente. Como te digo, puedes hacer cosas para encontrar esos espacios, para disfrutar contigo mismo, contigo misma, o con tu pareja y con tus amigos, y es muy importante que lo hagas. Pero también te invito a que aprecies estos momentos, porque después de esos 10 años o 12 años, ellos ya no van a querer compartir contigo, probablemente van a preferir a sus amigos o a sus novios o a sus novias, van a tener después ya familia, ya no los vas a ver tan a menudo. Entonces, este tiempo que estás viviendo, si tienes hijos pequeños todavía, o que vas a empezar a vivir si estás pensando en tener hijos, es difícil, pero también lo tienes que aprovechar al máximo, porque
no va a durar para siempre, y si no lo aprecias y no vives el momento, probablemente después te vas a arrepentir. Y el aspecto número uno, el que para mí es lo más difícil de tener hijos, es el hecho de que tener hijos te genera una preocupación que es para toda la vida. Y esta es una cosa innegable. Al final de cuentas, como ya lo he dicho, tener hijos es una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado y una de las cosas de las cuales no me arrepiento. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que los hijos te generan una preocupación, y es una preocupación para siempre. Lo sé porque yo noto que mis papás se siguen preocupando por mí a pesar de que ya soy un viejo, y he notado que desde el momento en que nos dimos cuenta que Tomás venía, es decir, cuando todavía no había ni nacido, hasta el día de hoy no ha habido un día que yo no me preocupe por ellos, y lo digo en el buen sentido. Al final de cuentas, lo que tú quieres es que ellos estén bien y los amas tanto con todo tu corazón, en realidad, que preocuparte por ellos es inevitable. Al final de cuentas es algo que siempre va a estar allí, y entonces si no tienes hijos, al final de cuentas te tienes que preocupar por ti mismo y tal vez por algunas personas a tu alrededor, pero que probablemente también sean adultos y se pueden ver por ellos mismos. En cambio, cuando tienes hijos y te das cuenta que esa pequeña personita depende completamente de ti, la preocupación es completamente diferente. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, ya Tomás estaba con nosotros, y para nadie es un secreto que al inicio nadie sabía lo que iba a pasar. Eran momentos de mucha incertidumbre y no sabíamos realmente cuál iba a ser el impacto negativo de esta pandemia que estaba empezando. Y yo siempre me he puesto a reflexionar que si hubiéramos sido solamente mi esposa y yo, probablemente hubiéramos dicho, ok, nos encerramos en nuestro apartamento, nos aseguramos de que nuestros familiares más cercanos, como nuestros padres y nuestros hermanos, hagan lo mismo y listo. Al final de cuentas, estando ahí encerrados, nada nos puede afectar. Pero al existir Tomás, fue uno de los factores que más generó estrés en aquel momento, porque él era un niño pequeño que obviamente no entendía lo que estaba pasando, no sabía por qué ya no podía salir de la casa, no sabía por qué no podía ver a sus abuelitos o a sus tíos, y entonces todas esas cosas nos empezaron a preocupar muchísimo porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces tener un hijo generó mucha más estrés y mucha más preocupación que lo que hubiéramos vivido si hubiéramos sido solamente nosotros adultos. Otra cosa que me he dado cuenta a través de estos 6 años de ser papá es que tú siempre quieres que a tus hijos les vaya bien, que todo salga perfecto, que ellos no tengan problemas, que ellos no vivan situaciones feas o negativas, pero al final de cuentas también es importante tomar en cuenta que la vida no es perfecta y que la vida no es de color de rosa, y entonces ellos tienen que empezar a vivir sus propias experiencias, tienen que jugar y golpearse cuando están jugando, tienen que tener problemas con un amigo o con una amiga, tienen que aprender a aceptar el rechazo de algunas personas y tantas otras cosas que tú como papá preferirías que tu hijo no tuviera que vivir, pero que al final de cuentas son cosas que son parte de la vida, y entonces tienes que dejarlos vivir su propia vida, y lo haces porque es lo mejor para ellos, pero eso no quiere decir que la preocupación no está allí. Entonces te preocupa cuando los ves tristes, cuando los ves enojados, cuando ellos no están bien. Como lo digo, es parte de la vida y ellos tienen que ir aprendiendo y agarrar todas esas enseñanzas para aplicarlas en su vida adulta, como niños más grandes, adolescentes o futuros adultos también. Pero al final de cuentas, de que te preocupas, te preocupas. Y como lo digo, por lo que yo veo en mis papás o en mis suegros y las personas más adultas que yo conozco, es que la preocupación por los hijos nunca se acaba. Entonces, como yo decía, tal vez el punto número 3, que era el dinero, y el punto número 2, que es la falta de tiempo, esas dos cosas son temporales. Las dos cosas se acaban porque probablemente tus hijos algún día se vayan a mantener por ellos mismos, y además, como lo dije, el tiempo que ellos van a requerir de ti ya no va a ser tanto cuando ellos crezcan un poco. Pero esto de la preocupación va a estar para siempre, y entonces es por eso que es el punto número 1 de las cosas difíciles de tener hijos. Y bueno, amigos y amigas, esas fueron las 3 cosas que para mí son mi top 3 de cosas más difíciles de tener hijos. Las comparto aquí en caso de que estés considerando tener hijos, y espero que te ayuden a reflexionar. Y si ya tienes hijos, espero que este video te ayude a darte cuenta de que no estás solo y que muchos papás y muchas mamás también sentimos lo mismo que tú estás sintiendo. Si tú tienes un top 3 diferente al que yo he compartido aquí, por favor déjamelo en los comentarios porque me interesa mucho leerlo. Por acá les voy a dejar un video que hace unos meses atrás hice con mi hijo Tomás, mi hijo mayor, cuando estaba a punto de cumplir 6 años, para que lo puedan conocer. Les doy muchas gracias por haber visto el video y nos vemos hasta la próxima. Chao.